Pláticas del Alma es un programa que persigue destapar lo más profundo del ser humano y depositar una semilla de fe y esperanza, porque siempre hay algo que aprender de nuestros errores, de nuestros aciertos, pero sobre todo de nuestra humanidad. Hoy tenemos un súper invitado, señores. Yo estoy emocionadísimo. ¿Por quién tenemos hoy? ¿Qué les puedo decir? Déjenme hacer la presentación a mi gran invitado de hoy. Debería decir nuestro gran invitado de hoy. Y necesito muchos corazoncitos mientras le hago esta presentación, porque creo que ya está aquí en la sala. Ok, esta noche tenemos a este invitado especial, lo cual es reconocido a nivel mundial, señores, como el creador del sonido de Miami. Una fusión especial de música cubana, rock, jazz, ritmos brasileros y caribeños. Ganador del premio Grammy, my God, en la categoría de mejor álbum de salsa por 35 aniversario. Ha grabado más de 30 álbums. Ha sido nominado muchísimas veces a los premios Grammys. De igual manera, es el compositor de más de 100 canciones que han sido grabadas por más de 60 artistas. Entre ellos, Celia Cruz, Rafael, Gypsy Kings, Lisette, Diango, David Bisbal y Oscar de León, el venezolano. Yes, compatriota. Por sus ventas internacionales ha recibido discos de platino y de oro. Imagínense ustedes. Ha producido álbumes para Rocío Jurado, Rafael, Oscar de León, Celia Cruz, Magneto y decenas de otros artistas internacionales. Vamos, ¿dónde están los corazoncitos? Recibió una estrella en el Camino de la Fama de la Calle 8 y fue nombrado el rey del carnaval de la Calle 8. Fue honrado con 2 calles bautizadas con su nombre aquí donde vivimos, en Miami-Dade y en Hialeah, Florida. También ha recibido llaves honoríficas de varias ciudades internacionales donde se ha presentado. Amado por todo nuestro pueblo latino en todas las naciones donde se encuentren. Una leyenda en vida, señores. Por favor, muchísimo corazoncitos para nuestro querido Willy. No, y yo creo que por ahí viene. Vamos, crucen los dedos para que se nos conecte bien y denme muchos corazoncitos. Ahí estamos. Qué bueno, querido. Oye, qué presentación, qué maravilla, Dios mío. Me quedé corto. Yo creo que puede estar todo el programa literalmente, nada más hablando de tus grandes logros. Eres un orgullo para nuestro pueblo latino, un orgullo, eres un maestro, eres un ejemplo de verdad a seguir en tu carrera artística, en tu vida familiar. De verdad que estoy súper honrado, mi querido Willy, de que estés acá en Pláticas del Alma. Gracias, de verdad. Gracias. Estudiante de todo, maestro de nada. Qué bueno. Sí, yo creo, sí, de verdad que una gran inspiración. Lo más interesante, querido, es que eres una gran inspiración no solamente para una generación que impactaste fuertemente, sino todavía para una generación que sigue emergiendo. Sigue siendo una inspiración y tu música sigue siendo muy relevante, cosa de la cual vamos a estar hablando en un momento. Pero qué bonito que estés aquí, mi querido Willy. ¿Estás aquí en Miami? ¿En dónde estás ahora? Yo vivo en Pinecrest. Claro, aquí estoy. Claro. Ah, qué bueno. Sí, somos vecinos. Estoy viviendo muchísimos años. Y imagínate tú, de la vida del artista, ¿no? Viajando por todos lados todo el tiempo. Pero aquí es donde vivo y donde viven mis hijas, excepto una que vive en Los Ángeles, y con mi nieta, la más pequeña. Pero todos estamos aquí, gracias a Dios, excepto Alana y Fifi, Fiona. Bueno, mira todos tus fanaticadas ahí. Hola, Willy, todos los corazoncitos, nuestro orgullo cubano, dice Mercy. Ah, qué bonito. Ok, hablando de orgullo cubano, mira, yo no he tenido todavía el gran honor, es uno de mis sueños que yo sé que Dios me lo va a cumplir un día, de llegar a esta nación, a esta isla hermosa de Cuba. Todavía no he querido. Sin embargo, tengo tantos amigos y me encanta toda la historia de Cuba y me suena mucho un lugar en específico que se llama Pinar del Río. Y la razón por la cual me suena no solamente porque grandes artistas han venido de allí, sino que lo escuchaba
constantemente en la serie de Celia Cruz. Háblanos de Pinar del Río y por qué el Pinar del Río es importante para ti. Pues yo nací en Pinar del Río. Cuando yo salí de Cuba, estamos hablando de 1961, habían 6 provincias: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, La Villa, Camagüey y Oriente. Después de eso, la revolución se ha encargado de cambiar todo eso, ¿no? Pero ya, fíjate, Pinar del Río es la provincia más, y sigue siendo, la provincia más occidental de Cuba. Y nací yo, en un pueblo que se llama Consolación del Sur. Un pueblo que en esa época tenía 4.000, 5.000 habitantes, ahora un poco más grande que eso, ha crecido muchísimo. Yo no he vuelto desde que salí de Cuba, pero ahí está, y el corazón entregado a mi cubanía, eso sí que jamás se me olvida y siempre estará presente en mi corazón por toda la vida, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella Cuba? ¿Cómo recuerdas tu niñez? Una niñez muy sana, fíjate, en los pueblos pequeños de la década de los años 50. Recuerdo que la puerta de casa se abría, no que se le quitaba el candado, no, se abría a las 7 de la mañana, cerraba a las 10 de la noche. Y no había peligro de robo ni que nadie entrara que no fuera la persona que tú querías que entrara. O sea, había un respeto, había otras condiciones de vida, ¿no? Que no son las que vivimos aquí. Y se vivía más bien, como ya te dije, todo en familia. Se conocía todo el pueblo, todo. Las diversiones eran mucho más sanas, eran salir al parque, a caminar en el parque con amigos. No había mucho asunto de televisión, había un cine que ponía películas 3 o 4 veces a la semana. Y era mucho más sano, mucho más divertido, diría yo. Montar a caballo, a una bicicleta, bañarme en el río. Fíjate, yo tengo una canción que se llama Soy Guajiro, porque nosotros en Cuba, la gente del campo le decimos que somos guajiros. Yo soy guajiro, soy del campo. Y en esa canción vivo de mi niñez, ¿no? Básicamente de bañarme en el río por Consolación. Montar mucho a caballo. Yo tenía un caballo que lo montaba desde que tenía 5 años de edad. Yo le cuento a mis hijos y a mis nietos, no me lo pueden creer. Yo a pelo, sin montura, me montaba arriba. Corría como si fuera un desquiciado, ¿no? Pero tenía esa confianza con el animal y con no sé, esta comunicación con él y no tenía ningún tipo de temor. Y yo creo que el caballo reconoce eso, ¿no? Entonces, pues tenía mucha afinidad con todas esas cosas del campo. Y así crecí y mantengo, digo yo, esos valores que son muy esenciales en mi vida. Oye, ¿y alguna vez te imaginaste de un pueblo tan pequeño en Cuba que habrías de impactar el mundo entero? ¿Alguna vez te pasó por la cabeza? ¿Lo soñaste alguna vez? Todo el tiempo. O sea, yo creo que una de las bendiciones más grandes que puede tener un ser humano es aprender a soñar, ¿no? Y a soñar en grande. Toda esta vida, yo solo lo cuento, lo he contado infinitas veces, ¿no? Toda esta vida que yo estoy viviendo ahora mismo, yo la soñé cuando era niño. Toda esta vida que yo estoy viviendo en este momento, yo la soñé de cuando yo era niño, exactamente como la estoy viviendo. Wow. Es el reflejo de los sueños de mi niñez, esos postulados que yo me hacía en mi cabeza de lo que yo quería hacer en mi vida, yo lo estoy viviendo ahora mismo. Es algo extraordinario por lo que soy bendecido y agradecido. Tú no tienes una idea de cómo yo me siento de poder desenvolverme en lo que yo amo, que es la música, en poder ganarme la vida haciéndolo, poder tener una familia tan extraordinaria. Yo tengo 6 hijos y 5 nietos, de tener un matrimonio, de todas las bendiciones que me ha dado Dios, que son demasiadas, que son increíbles. En realidad, muy, muy, muy extraordinarias. Y yo a cambio de eso le digo a Dios, mira, aunque no soy una persona, fíjate, que sigue mucho los dogmas religiosos, yo soy una persona que reza todas las noches de mi vida yo rezo. Yo guardo un tiempo antes de irme a la cama, diría yo, entre 5 minutos a 1 hora, a dedicarme a conversar con
Ser supremo, como quieras llamarle, la mayor vida por Dios. Y tener una conversación directa y darle las gracias infinitas por usted extraordinaria. Y a cambio de eso le digo, mira, Padre Celestial, ponme en un lugar donde yo pueda hacer el bien en tu nombre. Ponme en un lugar, porque cosas lindas que me han pasado en mi vida, que siento la necesidad de reciprocar, ¿no? De dar algo a cambio, y lo hago continuamente porque en realidad ha sido una persona muy bendecida por Dios. Wow, qué tremendo. Y dices que es precioso hacer lo que uno ama, ¿verdad? Además la música. Sin embargo, de niño dibujabas más. Sí. Cuéntanos de eso. ¿Cómo primeramente surgió esa pasión artística por el dibujo? ¿Cómo eso evoluciona a la música? Yo no te puedo describir cómo fue. El asunto es que yo desarrollé desde muy pequeño una facilidad. Yo era retratista, me gustaba dibujar caras. Inclusive estudié cuando tenía años. Había una escuela que se llamaba Artes Plásticas en Pinar del Río, en mi provincia. Y estudié en esa época los principios de cómo aprender a dibujar era con carboncillo, con un carbón. Te enseñaban y modelado, que era ya como hacer una especie de escultura, narices, orejas, etcétera, con barro. Me fascinaba la pintura, inclusive gané algunos premios en concursos, no sé, pero siempre retratando, no siempre eran caras de personas. Pero después llegó la música. Después en mi barrio había una panadería muy cerca donde yo vivía, y se reunían ahí los rumberos del pueblo. La gente tocaba la percusión y formaban unas rumbas espectaculares, y yo me quedaba fascinado con eso, fascinado. Yo tendría 5 o 6 años. Fue así que me encantaba de algún modo participar, ¿no? Entonces les pedía que me dejaran practicar los golpes más sencillos, ¿no? Para hacer algo musicalmente. Y de pronto desarrollé un talento para hacer eso. Entonces, lo más grande que tú le puedes hacer a una criatura, a un niño, es validarlo, ¿no? Darle algún tipo de reconocimiento. Entonces, todos esos rumberos del pueblo de pronto me dicen, pero mira este niño, pero cómo es la cosa, pero qué bien tú lo haces. Y fui desarrollando dentro del ritmo de la conga cubana, que es quien yo soy. Yo soy hijo de la conga cubana. Entonces, de ahí salté a tocar las campanas, los sartenes, todos los tipos de percusión de la rumba y de la conga cubana. Y esa valentía me sirvió para concretar mi afinidad por la música. De pronto llega a mi pueblo dos películas. Una, La vida de Jim Krupa. Jim Krupa es el baterista americano que sacó el set de drums, la batería detrás de la orquesta, y la puso antes. Fue el que inventó el solo de drums. Tom, tom, tom. Y yo me quedé eso fácil. De modo que hice una especie de construir en mi casa, una especie con cubos al revés y cazuelas, que no sé qué, hice una especie de drum con unos palos de perchero, no sé qué. Y practicaba todas esas cosas con la batería. Cada vez que veía a alguien tocando en las fiestas patronales de mi pueblo, que era donde recibíamos las fiestas populares de Cuba, pues yo siempre ahí estaba vigilando continuamente qué es lo que tocaba el baterista, ¿no? Después llegó otra película que es La vida de Glenn Miller. Claro, que desapareció Glenn Miller, ¿no? Sí, exactamente. No se encontró, su avión se desapareció. Pero yo me quedé fascinado con la orquestación, el estilo de música, las canciones, y me volví fanático de Glenn Miller. Cada vez que mi padre iban a La Habana, por ejemplo, yo le pedía que me compraran discos de Glenn Miller. Y me hice fanático de Glenn Miller. Y eso afianzó aún más mi amor por la música, ¿no? Entonces, pues, reunido con algunos amigos que les gustaba en mi pueblo hacer música, tratábamos de hacer algo ahí, pero no había manera de hacerlo. Llegué a Miami, y en Miami sí. Fue una historia muy larga, no sé si quieres oírla, pero o sea, yo le conté a todos mis compañeros de colegio que yo tocaba la batería. Yo soy drummer. En mi vida me ves.
Pero te gustaba mucho la música en inglés, ¿verdad? Bueno, Escuchabas Little Richard, escuché que escuchabas a Little Richard, a Elvis Presley, The Beatles. los Beatles para mí han sido los Beach Boys. Acuérdate que yo llegué en Estados Unidos cuando tenía 14 años y aquí pues empecé a empaparme de la música de moda en Estados Unidos. Y esos eran los artistas que estaban de moda. Tal vez el Richard y Elvis Presley eran de un poquito antes, ¿no? De los años 50, de Cuba, inclusive yo escuché algunas de las músicas de ellos. Pero aquí yo choqué con los Rolling Stones, choqué con los Beatles, choqué con los Beach Boys y es toda mi propia música, incorporándola a Benny Moré, a Sonora Matanza. Claro, no, qué locura incorporar esas dos cosas, es un bombazo. Exacto, que era lo que yo era en realidad, ¿no? Y entonces de ahí que surgió con otros grandes músicos que había aquí en Miami en estos tiempos. En esos tiempos de la década de los 60 comenzó este movimiento que se llama El Sonido de Miami. Pero ahora bien, Glenn Miller, Louis Armstrong, todo esto era más musicalización, ¿verdad? Que voces, ¿no? Claro. Pero desde Cuba, en tu niñez, ¿escuchabas también canciones en inglés? Sí, claro, inclusive me aprendí algunas fonéticamente. Ah, wow, sin hablar inglés, obviamente. Una canción de Elvis Presley que se llamaba Rip It Up. And Saturday night I just got paid and spent ahora me la sé, ¿no? Pero en esa época Eso me pasaba. cosa, ¿no? Que se me parecía a la fonética. Pero sí tenía ya te digo, un amor extraordinario por música y aunque mi padre, ¿no? Él era abogado, mi mamá era farmacéutica, son gente que vienen de graduarse de universidades, de estudios, mis tíos, todos eran médicos, y de pronto yo salgo músico, entonces ellos no tenían, mi padre ni mi madre tenían manera de evaluar mi talento, no sabían si yo servía para, y estaban preocupados. ¿Cómo es la cosa? Y si esto de la música no funciona, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que tener... ¿no? En caso de que no funcione la música. Pues y la carrera de publicidad de mercadeo, que es muy interesante, me ha servido en algunas cosas, ¿no? En lo que... o sea, como quizás una seguridad, por lo que decían tus padres. Imposición de mi... Por si acaso lo de la música no trabajaba. Música no funcionaba, ¿no? Oye, pero un momento, ¿eso ocurrió ya aquí en Estados Unidos? Sí, claro, yo llegué Ok. Ahora, pero volvamos un poquito más atrás. Volvamos otra vez a Cuba. Estás escuchando todas estas big band music, muchos entre ellos, sobre todo cosas que tienen que ver con vientos, con sinfonización. Y de momento surge algo que se llama Pedro Pan. Definitivamente quiero escuchar eso y de hecho quiero hacer una pausa y saludar a todos nuestros hermanos que nos están viendo, yo no sé cómo, directamente desde Cuba. Me dicen que nos están viendo varias personas. Así que a nuestros hermanos cubanos, gracias por estar conectados y déjenme dejarles saber que pueden hacerle sus preguntas también a Willy, así que vayan escribiendo allí. De hecho, hay un símbolo de pregunta. Hay un símbolo interrogativo allí donde pueden presionar y poner sus preguntas y luego vamos a estar ahí revisando entre las mejores preguntas para hacérsela a Willy en un momento. Cuéntanos de ese movimiento, cuéntanos de Pedro Pan y qué significó para ti. Peter Pan, dice Roy. Bueno, estamos hablando de 1960-61, cuando el gobierno cubano se declaró un gobierno comunista. Wow. Las personas como mi padre que tenían conocimiento de cómo es que se desarrolla un sistema comunista donde la patria potestad es eliminada y los hijos pasan a pertenecer al Estado como sucedió en Cuba y pueden ser sacados del núcleo familiar y llevados a otras partes y ser adoctrinados como sucedió en Cuba, etc. Pues tenían mucho temor de eso. Entonces esta organización que era patrocinada por la Iglesia Católica, obtuvo una manera de conseguir visas, le llamaban visa waivers, para los niños que pudieran salir de Cuba sin sus padres, ser recibidos aquí en Estados Unidos
y darle alojamiento, educación, todo lo necesario hasta que los padres pudieran salir de Cuba, porque el proceso de salir de Cuba no era muy fácil, era complicado. Pero el asunto era, o sea, la desesperación era sacar a los niños de Cuba, sacar a mis hijos, porque para antes de que pudieran caer en manos del Estado, ¿no? Entonces, pues también había una manera de, fíjate, tienes que ponerte en la mentalidad de la época de los principios de la década de los 60, donde estaba la Guerra Fría, donde estuvo el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Cuando la cortina de hierro, todo aquello. La crisis de octubre, cuando el gobierno de la Unión Soviética puso bases nucleares en Cuba y Estados Unidos decidió no admitir eso. Entonces hubo una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que estuvieron al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso pasó y había una mentalidad que un gobierno comunista a 90 millas de Estados Unidos no podía sobrevivir. Entonces, nosotros, cuando salimos de Cuba, en nuestras mentes no era salir a quedarnos. Jamás ninguno de nosotros que salimos fuimos 14,000 niños cubanos que salimos a través solos sin nuestros padres. Ninguno tenía la confianza, o sea, la certeza o la mentalidad, es la palabra, de que nos íbamos a quedar aquí en Estados Unidos a vivir. Vamos a estar en Estados Unidos un tiempito. Por un tiempo. Meses, tal vez un año, vamos a aprender inglés y vamos a regresar a Cuba, cuando ya Cuba sea libre, ¿no? Eso no sucedió jamás. ¿Tenías qué, 14 años? Yo tenía 14 años. ¿Y viniste entonces sin tus padres? ¿Tus padres se quedaron en Cuba? Los 14,000 niños que vinimos de Pedro Pan fue sin nuestros padres. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo estuviste sin tus padres acá? Fíjate, mi historia fue una de las menos conflictivas, de las menos problemáticas. Yo estuve mis padres nunca me sacaron de Miami, pero por ejemplo mi esposa estuvo casi 3 años sin ver a sus padres. Ella llegó con su hermanita de 5 años y estuvo un tiempo aquí en Miami, y como ya Miami y todas las localidades que tenían a su disposición la Iglesia Católica, esta organización, para acomodar a los niños se llenó, tuvieron que empezar a relocalizar, le llamaban la palabra, a niños en otras partes de Estados Unidos. Ella cayó en Dubuque, Iowa, en un orfelinato con su hermanita. ¡Wow! Fue una historia muy dramática. Para ella fue mucho más dramática que para mí. Pero en realidad llegaron sus padres más tarde, se reunieron y ya tuvo todo un desenlace feliz, ¿no? Pero fue bastante problemático para ella y para otros niños que no sufrieron, que no tuvieron la misma suerte que tuve yo. Wow. Ok, y entonces un niño que dices siempre soñaba con impactar el mundo, con hacer cosas muy grandes, ahora de repente estás en esta problemática de estar en un país que no conoces, un lenguaje que no es el tuyo y sin tus padres. ¿En algún momento te sentiste aún en aquel tiempo de...? Jamás, fíjate. Aquí nos recibieron, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy hablándote de mi boca, porque hay otros casos que no son como los míos, ¿no? Nos dieron educación divina, un tratamiento extraordinario, nos daban hasta dinero para gastos personales. Wow. Algo muy hermoso, ¿no? Naturalmente extrañábamos el núcleo familiar. Yo nunca había estado separado de mi familia. Era como tú dijiste hace un rato, un nuevo idioma, nueva ciudad, nueva costumbre. Dejé a mis amigos atrás. Era algo traumático, ¿no? Pero lo sobrevivimos, pero nunca nos sentimos marginados ni abrumados, ni que golpe de suerte nos ha tocado vivir, ni nada de eso, ¿no? Es como, bueno, esto es lo que está pasando y lo vamos a pasar. ¿Cómo fue tu encuentro con tus padres después? ¿Cómo fue ese momento? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. El asunto es que, fíjate, como todo sucede en la vida, durante el tiempo que mis padres estaban ausentes, yo tenía todos los requerimientos para vivir cómodamente. Tenía mi lugar era un motel que quedaba Biscayne Boulevard y la 21 calle.
compartía ese lugar con 87 otros niños cubanos. Wow. Pero estábamos bien, no necesitábamos de nada. Llegaron mis padres. Entonces, cuando salí del programa, fue que empezó y de parte de una bendición de Dios, fíjate, empezó el drama de sobrevivir en Estados Unidos. Claro, claro. Estaba en inglés, Miami no era. Pero ¿cómo llegan ellos? ¿Cómo llegan tus padres? Un viaje, le llamaban los vuelos de la libertad. Eran unos vuelos que salían, yo creo que era 2 veces al día de La Habana a Miami. Y tenían una visa, era un proceso muy complicado de obtener, tenías que entregar tus propiedades. Era un proceso grande para que el gobierno cubano te permitiera salir. Pero ellos lo lograron un año después que empezaron a intentarlo, ¿no? Otros se demoraron mucho más. Pero llegaron y entonces comenzó, como te estaba diciendo, el proceso de sobrevivir en Estados Unidos. Claro. Sin hablar el idioma, porque Miami no era una ciudad bilingüe en el año 61, 62 cuando yo llegué. Ellos no hablaban inglés y acudieron a los empleos más rústicos, más básicos, salario mínimo, recogiendo un hombre que se graduó con mucho esfuerzo de la Universidad de La Habana, de abogado, mi mamá de farmacéutica. Recorrieron a los empleos más básicos del ser humano, recogiendo tomates en Homestead, trabajando en factorías. Entonces, ¿qué pasa? La música. Yo estaba estudiando high school, estaba en el año 11 en mi high school. Ya yo había desarrollado con unos amiguitos del colegio, de La Salle, donde iba, una bandita de rock, que ya tocaba la batería. Y de pronto me llaman para tocar en una grabación de alguien que iba a hacer una canción del Día de las Madres, recuerdo yo. Y fui al estudio de grabación, no sé qué, empecé a tocar. Y el señor pianista, Pablo Nixe se llamaba, fíjate, no se me olvida jamás. Wow. Que me dice, yo tenía 16 años, ¿ok? 16 años. Me dice, oye, ¿tú estarías dispuesto a trabajar conmigo? Yo tengo 6 noches a la semana en un nightclub que se llama el Bamboo Club en Miami Beach. ¿Tú pudieras trabajar conmigo? Dígole, claro que sí. Naturalmente nosotros necesitados de recibir algún tipo de ingreso en la familia, ¿no? Dígole, ¿cuánto pagan? Díceme, $70 semanales. $70. Muchísimo. No. Bueno, naturalmente, ¿cuándo empiezo? Naturalmente, obtener un permiso de la policía. ¿Qué habría sido? ¿Qué tú crees que habría sido $70 en aquellos tiempos hoy? Bueno, no sé, $2,000 para mí. ¡Wow! Buenísimo. Yo no sé. Yo lo que te puedo decir es que era mucha plata y era una plata que necesitábamos muchísimo. Claro. Entonces, seguí estudiando high school. Me gradué, o sea, eso era durante cuando tenía 11 años, digo, cuando estaba en el 11 grado de high school, después el 12, o sea, 2 años estuve donde yo me levantaba a las 7 de la mañana. ¿Cuántos años tenías más o menos? ¿16, 17? 16 años. Me levantaba a las 7 de la mañana o a las 6:30, iba al colegio, llegaba del colegio a las 3 de la tarde, 3:30, me acostaba un rato, me levantaba a las 7:30, comía algo, no sé qué, me bañaba, me vestía y me iba a trabajar en el nightclub. 6 noches a la semana, durmiendo 2 ratitos al día de 2 horas y media. Pero para mí era extraordinario. Para la familia fue algo muy necesario y algo que me ayudó a desarrollar mis habilidades musicales, ¿no? Y eso es para aquellos que creen que el éxito viene por suerte, ¿no? Oye, la murumaca que yo hice para lograr... Recuerdo lo que dijo, me acabas de recordar lo que dijo Miguel Ángel en una ocasión. Miguel Ángel dijo, el que sabe todo lo que pasé para llegar a donde estoy, no viera mi arte, quizás no le gustaría tanto mi arte como le gusta. O sea, el que sabe la historia antes de la gloria que hay que pasar, ¿verdad? Comienza a romper los paradigmas muchas veces mentales de que, ok, es que aquel tiene suerte, es que aquel tiene oportunidades, es que aquel habla inglés, es que este nació en Estados Unidos, es que este viene de padres, pero la realidad es que en su grandiosa mayoría hemos tenido que trabajar muy fuertes para... Yo te digo que en mi caso, Diony,
poco o lo mucho que tengo, depende de quién lo mire, se lo debo a trabajar y a concentrar y a lograrlo de una manera con mucho esfuerzo, pero lo hice, ¿no? Y naturalmente el postulado, a mí se lo digo a mis hijos continuamente y a todas las personas jóvenes que me quieran escuchar, que, o sea, visualizarse en lo que tú estás haciendo, enfocarte en lo que haces, ¿no? Yo le digo a mis hijos, focus and concentrate. Enfócate y concéntrate. En lo que tú hagas, enfócate y concéntrate. Y por ahí vas encontrando el camino. Si tú te dispersas y empiezas a pensar en otras cosas, no. Mira, ponte como los caballos que le ponen y ponte por ahí, busca el camino, busca la manera de lograr tus objetivos en la vida y que tus sueños lo puedas lograr, ¿no? Y eso es lo que yo hice, a través de mucho esfuerzo, de muchas cosas, y te puedo estar hasta mañana diciendo todo. Y quizás tengas que trabajar otras cosas que no vayan directamente en conjunto con tus sueños, pero son herramientas que te ayuden a llegar allí, como lo que dijiste. Terminaste estudiando. Claro. ¿Te graduaste de qué habías? College, claro. Pero lo que te decía, por ejemplo, fíjate, cuando ya yo comencé a trabajar full time en la música, ya el dinero, lo que representaba mi salario para la familia, eso era esencial totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no me podía quedar sin trabajo. Y si no había trabajo, un baterista, entonces aprendí a tocar el bajo, aprendí a tocar la guitarra, otros. Wow. Entonces, gracias a eso, pude afianzar aún más mis conocimientos musicales, 6 noches a la semana, que yo le digo a mis hijos, que son, algunos de ellos tienen inclinación por la música. Si tú tuvieras la manera de obtener un trabajo en la música donde tú tengas que estar frente a un público 6 noches a la semana, ¿qué es lo que pasa? Te desarrollas musicalmente. Claro. Todos los días como un laboratorio, probando cosas, esto no funcionó, esto sí, mira, y estás tocando, estás haciendo lo que te gusta, desarrollas un talento extraordinario. Yo de pronto en mi orquesta tocaba el bajo con la mano izquierda, el órgano con la derecha, cantaba, hacía... ¿Por qué? Porque lo tocaba todas las noches, ya el cerebro se va acomodando y al mismo tiempo ensanchas tu valor, ¿no? Tu valor como persona, ya no es el mismo. Tu precio también, porque ahora no solamente sabes tocar batería, ahora estás tocando bajo, estás tocando guitarra, estás tocando la necesidad también de tenerte alrededor en una banda porque eres más indispensable que una persona que solamente toca una cosa. Y ahora me falta algo que es lo más importante. Ya yo era músico consagrado, inclusive yo era músico de estudio. Los músicos de estudios son los más consagrados. ¿Por qué? Porque son los que llaman para las grabaciones. Yo tocaba aquí en esa época en casi todas las grabaciones que se hacían en Miami. Tenía mucha facilidad para eso, pero me di cuenta desde muy temprano que para tener un lugar bien marcado en el mundo de la música tenía que cantar y escribir canciones. Wow, no cantabas, hasta ese momento no cantabas. No. Wow, impresionante. Qué historia. Y te digo una cosa más importante, Dios no me dijo, tú vas a ser cantante, nunca me lo dijo. Yo no tenía esa facilidad. Pero ¿qué pasa? Descubrí una cosa muy interesante. Nosotros los que cantamos, más que afinar la voz y sonarla bonito, somos comunicadores como lo eres tú. Nosotros comunicamos. Si tú logras la manera de a través de tu voz y de tus canciones llegarle al corazón a tu gente, wow, tú eres cantante. ¿Cómo? Yo no sé, pero tú eres cantante. Si tú logras comunicarle esas palabras que tú estás haciendo en tu boca, esos sonidos que tú estás haciendo, que le lleguen al corazón, al público que te escucha, tú eres cantante. Y así me pasó a mí. Impresionante. ¿Cuándo comienzas cantando música caribeña, música latina, o qué comienzas, o es rock? ¿Cuál es tu inclinación en ese momento?
música latina, porque ya estábamos nosotros tocando en los nightclubs latinos de Miami. Ya había una propuesta ahí por hacer un disco, ya había, estaba mirando yo las posibilidades de tener un espacio en el mundo de las grabaciones, ¿no? Entonces, el pretender en esos momentos, ¿no?, de pegar en el mercado americano, era como muy, no sé, traté, fíjate, pero no era fácil, no era fácil. Entonces sucedió que yo, bueno, es una historia larga, no sé si la quieres oír, pero yo hice un acuerdo con un señor que tenía un estudio de grabación, un dueño de un estudio de grabación, Frank Linale, un italiano, y le propuse, digo, mira, tú me das horas de estudio a cambio de mi trabajo. Yo sirvo de músico en tus grabaciones y en vez de pagarme con plata, págame con horas de estudio porque no tenía dinero para pagar. Wow. Entonces yo decía, perfecto. Entonces yo me aparecía ahí en las horas que él tenía disponible con todo mi equipo y hacía canciones. Mi primer disco casi todo lo hice yo solo. Tampoco tenía dinero para pagarle a otros músicos. Entonces, ¿conoces a Álvarez Guedes? ¿Sabe quién es Álvarez Guedes? No. Guillermo Álvarez Guedes. Okay. Álvarez Guedes era, porque ya murió hace unos años, era un gran comediante, actor de televisión en Cuba y también era productor de discos. Él lanzó la carrera de Elena Burke, de Rolando La Serie, del Gran Combo de Puerto Rico. Wow. Bueno, infinidad de artistas. De Rolando La Serie, como te dije. De pronto, él fue al estudio de Frank Linale, donde yo estaba trabajando. Y Frank, él estaba ahí haciendo otras cosas con otro artista, no sé qué. Y le dice Frank, yo quiero que tú oigas algo. Y le dijo, bueno, le puso las cosas mías. Y él escuchó las cosas mías y dice, ¿y quiénes son estos tipos? ¿De dónde son? Dice, no, ese es un tipo que viene aquí. Él solo viene y lo hace todo. ¿Cómo que lo hace todo? Sí, él es solo, él toca de pronto. Y dice, ¿dónde está haciendo? Dice Frank, él toca en un hotel en Key Biscayne que se llama El Sonesta. Yo estaba trabajando en El Sonesta. Dice, esta noche voy a verlo. Y arrancó esa noche para allá a verme. Y de pronto yo lo veo, yo lo reconocía naturalmente. Caramba, Álvarez está aquí, qué bueno. Cuando yo estaba tocando, cuando entró, cuando terminé de tocar, yo con mi bandita ahí en El Sonesta, tocando la batería, me invitó a la mesa, me dice, mira, yo escuché, bueno, me hizo la historia que Frank le había puesto lo mío y que le encantó porque eran canciones mías también que yo había escrito, ¿no? Dice, y yo quiero firmar mi sello izquierdo. Eso es las puertas abiertas del cielo, ¿no? Entonces, efectivamente, así fue. Mis 3 primeros discos salieron con la compañía de él que se llama Gema. Y fue un impacto grandísimo. Ya yo cambié, ya toda mi vida cambió alrededor de todo eso, ¿no? Ya me convertí en figura, como dice. ¿Cuándo supiste que ya eras internacional, que tu música se estaba escuchando? ¿Cuál fue ese momento como que dijiste, wow, ocurrió? Bueno, mi primera plaza fuera de Miami fue Panamá. En 1974, cuando salió mi primer disco, donde primero pegó fuera de Miami fue en Panamá. Entonces me contrataron, hicimos una serie de conciertos en Panamá y fue extraordinario, ¿no? Mi música empezó a pegar allá, empezó a pegar después a través de telenovelas. No sé si conoces a Delia Fiallo, una gran autora de grandes telenovelas que trabajaba con Venevisión, escribía las telenovelas de Venevisión. Ella se hizo muy amiga. Entonces me pidió que compusiera varios temas de varias telenovelas, como la suya. ¿Cuándo sale Medias Negras? Medias Negras fue en 1991, con el disco de Oxígeno. ¿Cuál crees que sea tu canción? Bueno, yo sé que hay muchas, pero esa canción como que ha sido quizás el himno de tu carrera hasta hoy. Yo sé que está obviamente la que cantaste para Cuba en los años 90 también, creo que lo hiciste. Pero ¿cuál crees que sea esa canción que ha sido como el ícono personal de tu carrera? Hay 2 canciones que son muy importantes para mí. La primera es Soy,
Es la canción que está en mi primer disco, mi primer éxito grande, internacional. Fue una canción que fue grabada hasta en japonés. Wow. Muchos éxitos, mucha gente la grabó, varias versiones que pegaron en todas partes. Soy como la brisa que siempre es de brisa. Claro, claro, recuerdo muy bien. Ese fue en tu primer álbum. Mi primer disco. O sea, desde el primer álbum. Y no solamente eso, esa grabación de mi primer disco, esa canción específica, todo lo que tú oyes en esa grabación soy yo tocando, soy yo haciendo los coros, todo. Entonces pegó, tuvo mucho éxito, ¿no? Pero después, en 1991, naturalmente que han venido canciones que han servido para mucho en mi carrera. Pero llegó un tema que tiene una historia muy significativa, ¿no? Porque a veces un artista, un compositor, utiliza su obra, su trabajo a modo de sanación. Qué hermoso. Es como que en vez de asistir a un psicólogo, un psiquiatra, una persona que te ayude con tus inquietudes en la cabeza, escribes una canción hablando de ti, de tus vivencias, conviertes eso en una canción, lo lanzas y eso te sirve para sanar. Entonces, cuando yo estaba grabando este disco de Oxígeno, había unas canciones extraordinarias. Ese disco estaba lleno de buenas canciones y fue el álbum más exitoso de mi carrera. Pero digo, yo voy a hacer algo para mí. Voy a escribir esta canción contando de mi historia y yo no voy a poner de último disco. Yo no quiero que tenga ningún tipo de impacto, ni que sea ni mucho menos. La canción hicimos una producción extraordinaria. En ella dura 7 minutos y 1 segundo, nada que ver con una canción que fuera programada por una emisora radial, ni mucho menos. Y se llama Nuestro Día Ya Viene Llegando. Es la claro. Historia. Apenas siendo un niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero, tuve que navegar la Antilla para pensar mi vida de extranjero. Bueno, toda esa historia, que es lo que yo te he estado contando hasta ahora, ¿no? Y al final de la canción hay un mensaje de fe y esperanza para el pueblo cubano. Nuestro día ya viene llegando. Eso básicamente se ha convertido en el segundo himno nacional de Cuba. Bueno, mucha gente lo dice. Sí, no, definitivamente. Es una canción tan hermosa. La primera vez que yo la escuché hace años atrás, yo mismo, que obviamente no soy de sangre cubana, pero es que la letra de la canción te sumerge en la historia, ¿no? Y creo que toda persona que ha salido que salió vestido de marinero. ¿Me escuchas? Sí, te decía que la manera en la cual... Tiene mucho que ver con lo que yo te decía hace un rato. Que cuando tú, a través de lo que tú estás cantando, le llega al corazón a la gente, tú lograste el propósito del artista. ¿Qué es lo que hace el artista? Comunicar, traer a flor de piel las emociones del ser humano, hacerlos pensar, hacerlos reír, hacerlos llorar, transmitir un mensaje de amor, de desamor, de fe, esperanza. O sea, eso es lo que hace el artista, eso es lo que hace una canción, ¿no? Lo que pretende hacer una canción. Si tú logras hacer eso, tú le llegas al corazón a la gente, tú llenaste el propósito del artista. Con esa canción, Dionis, yo he visto conmoverse a personas que no hablan español. Wow. A personas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad cubana. ¿Por qué? Porque eso salió de aquí adentro, de lo más profundo del corazón. Y llegó, es una cosa mágica. No se puede describir. Yo no te puedo decir que hay una fórmula, hay una manera de hacerlo. No sé, un regalo tal vez divino, algo que llega inesperadamente, ¿no? Cuando tú logras a través de una canción conmover a las personas sin tener que utilizar ni siquiera palabras. ¿Cómo tú logras eso, ¿no? Y yo creo que una canción también tiene un espíritu, ¿verdad? Hay un espíritu detrás de la canción, y es por eso que una persona que quizás no entiende las palabras de una canción todavía es conmovido y no sabe ni siquiera por qué.
porque es que hay un espíritu que viene detrás, hay una esencia que viene detrás de la canción. ¿Cómo haces para inspirarte? Por ejemplo, en esa canción tan profunda, esas letras tan profundas que te llevan al momento, ¿cómo haces para inspirarte en tus letras? La inspiración es algo que yo no puedo buscar. A veces la busco y no aparece. La inspiración puede llegar inesperadamente, naturalmente, fíjate. Llega en momentos de soledad, de tranquilidad, de paz, de espacio, donde estás solo, donde no tienes nada que hacer ni alguna alternativa. Ahora en el mundo de hoy se hace más complicado recibir la musa, ¿no? La inspiración, porque tienes tantas alternativas en la vida. Tienes aquí una pantalla puedes entrar y mirar cualquier cosa, hacer cualquier opción, mirar películas, Netflix, esto, lo otro, entonces te distraes más. Cuando tú buscas el espacio, cuando no tienes el celular al lado con gente llamándote, cuando tienes un espacio para ti, es que llega inesperadamente llega algo que te toca ahí arriba y te dice, vamos, una idea, una frase, tal vez algo que te dice alguien y provoca que tú empieces a escribir algo, a moldear una canción alrededor de esa idea, ¿no? Después de que han pasado los años y escuchas una canción, de hecho yo la estaba escuchando ayer, ya viene llegando, ayer mismo la estaba escuchando de vuelta. Cuando pasan los años y escuchas una canción como esta y piensas en el estado de Cuba y aún el momento tan difícil que se está pasando ahora, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué sientes? Yo siento, fíjate, son 30 años hace que yo escribí esa canción. La gente, y hemos hablado de eso, yo digo, bueno, oye, yo de adivinador no me gano ni un centavo, porque yo propuse que nuestro día ya viene llegando hace 30 años, pero ¿qué pasa? Fíjate, vamos a mirar las cosas del lado bueno. Yo llevo 30 años dándole aliento al corazón de los cubanos. Claro, que no tiene precio. Exactamente. Esos cubanos que andan regados por el mundo, que añora regresar a su patria, esos cubanos que viven en la isla, en una situación muy precaria y muy lamentable, y que desean la libertad, desean, Diony, tener los derechos básicos del ser humano que el cubano no lo tiene. Poder elegir a su gobernante, poder salir y entrar libremente del país, poder manifestarse libremente sin ser reprimido. Eso no lo tiene el cubano de Cuba. ¿Okay? Y eso es lo que enseñan. ¿Y qué es lo que tiene esa canción que le da esa esperanza? Nuestro día ya viene llegando, en que tú vas a ser feliz, en que tú vas a poder expresarte libremente en tu país, en que puedas entrar y salir, en que puedas elegir a su gobernante, que puedas hacer tu negocio libremente, ganar tu dinero, que es tuyo, carajo, no tengas que compartirlo con que el gobierno te lo esté quitando y diciéndote lo que puedes o no puedes hacer, que es lo que sucede lamentablemente en Cuba. Entonces, esa canción lleva 30 años dándole aliento al pueblo, a mi pueblo, y diciéndole, nuestro día ya viene llegando, y tú sabes qué, ya viene llegando, Diony, ya viene llegando. Hoy más cerca que nunca, ya viene llegando. Pero es hermoso, algo que admiro mucho de ti es la habilidad de poder evolucionar con el tiempo. Como decía en el principio, has impactado generaciones, pero también sigues impactando la presente. Y por ejemplo, con esta canción, Y ahora que se vayan, todas estas fusiones y estas cosas que están ocurriendo, es como una evolución de ya viene llegando, ¿verdad? Con un mensaje impactante y relevante de lo que está pasando hoy. Es que en Cuba, el 11 de julio, sucedió algo que no tiene precedente. O sea, un pueblo, se lanzó a las calles a pedir libertad. Se incendió una llama. Hay una frase de José Martí que yo adoro, es mi mantra, lo he dicho 500 veces en mi vida o más, que dice así: cuando de la libertad se trata, todo al fuego, hasta el arte para alimentar la hoguera. Esa hoguera se prendió en la isla de Cuba el 11 de julio. Y es nuestra responsabilidad, los artistas, el arte, mantenerla viva, mantenerla encendida.
eso es que se vayan ya. Eso es canciones que estamos haciendo y que seguimos haciendo, conmoviendo a la gente. No hay una manera más efectiva de comunicar un mensaje de fe, de esperanza, de amor, de desamor, un mensaje social y político que no sea... En la historia te lo dice. La historia te lo dice. Búscala para que lo veas. Las canciones son las transmisoras de conmover a la gente para motivarlos en asuntos sociales y políticos. Las canciones son muy importantes, tal vez más que un ejército a veces. Y tienes la prueba en la historia. Por eso es que es nuestro deber en estos momentos acudir a las palabras de Martí. Cuando de la libertad se trata, todo al fuego, hasta el arte, para alimentar. Y definitivamente que esta canción se ha convertido y se está convirtiendo en un ícono musical en la mente de muchos, no solamente de aquellos cubanos que están buscando la libertad desde la misma isla, aquellos que buscan la libertad de sus familiares y de su sangre, y aquellos que quizás no tenemos esa sangre cubana, pero amamos a Cuba y amamos el ver en un momento la libertad. Wow, esta conversación se ha pasado el tiempo, Willy, increíblemente. Qué conversación tan profunda, tan amena, y tengo tantas otras preguntas que definitivamente me encantaría una segunda parte contigo para seguir hablando. Tenemos que hacer la parte 2, parte 2. Parte 2, definitivamente. Pero mi querido, antes de terminar, ¿cómo podemos nosotros ayudar desde lo lejos? Quizás no estamos allí para hacer un cambio, pero ¿cómo hacemos nosotros el cambio desde acá? El pueblo cubano, Diony, no tiene voz, no tiene voz. No tiene voz. No tiene voz. Entonces, tú, como una persona que tienes una capacidad enorme de influenciar a gente que te sigue, que escucha tus palabras, que se conmueven oyéndote, eres importantísimo en mandarles un mensaje de la realidad del pueblo cubano, que se desconoce en el mundo entero. Se desconoce. ¿Por qué? Porque el sistema que la dictadura cubana ha hecho un esfuerzo extraordinario de sus comienzos en tergiversar la realidad, en venderle al mundo una utopía que no existe en Cuba, que todo lo que la educación de gratis, aquí no sé qué hacemos, todo es mentira, todo es mentira. Se lo digo con todo el convencimiento de mi corazón. No sé cómo más claro decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se lo ha creído en el mundo entero. Y nosotros necesitamos personas como tú, que tengan la capacidad de compartir esos videos que salen de la isla, conmovedores. Ayer, antes un par de días, puse una madre que estaba desgarrada, llorando ante mi hijo. Salió a protestar a la calle pacíficamente y le han echado 8 años de cárcel. No puede ser, yo no voy a ver. Y llorando así. ¿Pero por qué pasan esto? Cosas que son tan espantosas, o sea, sin tener razón ni motivo, absolutamente nada, para escarmentar, como lo han hecho el 1 de enero de 1959. Podemos hablar de esto hasta no sé, hasta el final. ¿Cuántos quieren una segunda parte? Ahí están diciendo segunda parte, segunda parte, segunda parte, segunda parte. Definitivamente hay mucho que hablar. De verdad, Willy, gracias. Gracias por ser tan genuino, por amar tanto, por todos estos años habernos llenado de tan buena música, de tantos momentos alegres. Eres parte de mi historia, Willy, eres parte de mi niñez, eres parte de mi juventud, y de verdad para mí es un honor impresionante el poder hablar contigo y el conocerte. Me encantaría, y como muchos que están acá, que podamos continuar hablando de esto que es tan importante y relevante para todos nosotros. Siempre nos gusta, mi querido, terminar este momento de programas de Pláticas del Alma con una oración. Me encantaría que en esta ocasión sea una oración sobre todo por el pueblo cubano, por el tiempo que viene. Estaría bien si oramos juntos. Definitivamente. Definitivamente.
Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta conversación, gracias por Willy, que ha sido un impacto tan grande y lo sigue siendo en su voz. Síguelo llenando con esa palabra, con ese mensaje, con esa voz, con esa influencia para poder impactar a tantas personas aún fuera de la isla que necesita esa palabra de esperanza. Pero no solamente esperanza, sino también un llamado a la acción, a un cambio favorable para el pueblo de Cuba y para nuestros pueblos que están siendo minados con la misma idea en tantos otros lugares. Gracias, Señor, por unir nuestras voces y nuestra influencia para traer estos cambios sociales en la mente y en el corazón, no solamente de estas generaciones, sino aún de las generaciones que vienen. Bendigo a Willy, todo este trabajo con su nueva canción, Señor, que sean millones de millones los que se han impactado por ello y que tú te encargues de abrir las puertas necesarias para todas las cosas. Gracias por mucha salud para él. Gracias por muchos años más de victorias y de impacto social. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Gracias por esta entrevista y por todos los que han estado conectados. Amén. Amén. Johnny, gracias por esa palabra. Qué lindo. Bendito Dios, de verdad que Gracias, Señor. me bendice muchísimo el que hayas estado con nosotros. Te amo, Willy. Si nos vamos para una segunda. Seguro. Listo, gracias, Willy, por estar con nosotros. Chao. Hasta luego. Todos tus seguidores. Chao. Chao. Bye.